Bueno, entonces Lidia ya lo había presentado a Francisco, dijo que tenía el primer título de especialista en la ortopedia, esas cifras. Pero bueno, él trabaja en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en el Hospital Militar Central y en Chivilcoy en el Centro Médico Infantil. Así que tiene, bueno, es joven, de una larga trayectoria. Y bueno, es un honor para nosotros que puedas compartir este espacio y que vengas a San Juan, que lo conozcas y a partir de ahora te comprometas a difundirlo. Y que sea un espacio para que puedan difundir las actividades en distintos lugares donde están trabajando. Bueno, ante todo, buen día a todos. Muy agradecido con el CEAPAT y con Mamá Miel, que fueron las que de alguna manera me convocaron para que venga a dar esta charla. Y la verdad que, digamos, hoy es la charla más difícil que voy a dar, porque es la primera vez que voy a dar una charla que no hay médicos, que no hay traumatólogos infantiles, o sea que vamos a hablar con los que realmente les interesa esto. Así que, y encima están ellos. Así que creo que bueno, vamos a ver qué sacamos de esta charla. Realmente, como es la primera vez que vengo y demás, no tenía claro cuál era el público, entonces no sabía bien cómo encarar la charla, de qué manera hacerlo. Y bueno, vamos a tratar de evitar algunos sesgos traumatológicos que se nos escapan con imágenes y cosas, pero bueno, vamos a tratar de pasarlo rápido. Un breve voy a aclarar el tema del título. No, la historia es así, traumatólogo infantil existe desde que el mundo existe, porque hay chicos, pero hasta hace muy poquito tiempo no estábamos reconocidos como una especialidad, sino éramos como una suerte de título honorífico de un traumatólogo general. Uno hacía la formación en traumatología y decía, yo me dedico a niños. Bueno, vos sos especialista en niños, pero nada más, era una cosa. Y nosotros desde hace, yo solo no, sino toda la gente del Hospital Gutiérrez y demás, luchamos para que en realidad el ministerio diga, no, esperen, esto es otra especialidad. Así como está dermatología, gastroenterología, traumatología infantil. Y bueno, y es el único país que tiene la especialidad básica. Uno es médico y después hace la residencia en ortopedia infantil y bueno, así que bueno, contento por eso. Y me tocó a mí justo recibir el primero, pero no es que por nada de eso. Bueno, entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es la neuroortopedia, no? Bueno, es una rama, una subespecialidad de la ortopedia que se dedica a la prevención y el eventual tratamiento de las secuelas motoras con origen en el sistema nervioso, básicamente, ¿sí? Tanto en el niño como en los adultos. Entonces, estos dibujos son muy difíciles y muy complejos, pero de alguna manera señalan, tratan de esquematizar las distintas formas y áreas del sistema nervioso central nuestro, hasta con el uso muscular, las articulaciones y demás. O sea que en cada uno de estos dibujos dificilísimos se puede dañar algo y a partir de eso desarrolla un grupo grande de enfermedades que la característica que tienen en común es que todas van a generar un cimbronazo en la vida de esta persona. Puede generar disfunción motora, retrasos madurativos, trastornos de la conducta, disfunciones neurosensoriales, convulsiones, bueno, en fin, una catarata de situaciones. Entonces, la neuroortopedia en realidad tiene un montón de áreas, ¿sí? Pero todas lo que tienen en común que tratamos a personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿sí? Básicamente. Entonces, el área de la neuroortopedia es tan amplia que, por ejemplo, ya en sí lo que se denomina parálisis cerebral es extremadamente largo. Es un capítulo con un montón de variaciones y cosas, y cada uno de todas esas situaciones se trata de forma distinta. En este caso, las mielodisplasias, o con la principal es mielomeningocele, de la que vamos a charlar ahora un ratito, el capítulo de las atrofias espinales, las distrofias musculares, las polineuropatías, ¿sí? Más que nada hereditarias, las que son adquiridas, o sea, en este caso hay un dibujo ahí viejo de lo que fue la polio y de la parálisis braquial obstétrica, que hoy por hoy seguimos viendo un montón, las artrogrifosis, que son un grupo de enfermedades extremadamente raras, y un montón de síndromes genéticos que a veces hasta no tienen ni nombre, pero que tienen alteraciones musculares y ortopédicas. Entonces también incluida dentro de lo que sería el área de la neuroortopedia. Pero vamos a grano, o sea, vamos a ver qué hacemos desde la neuroortopedia con el mielomeningocele, ¿sí? Entonces, nosotros lo primero que hacemos, el primer pantallazo, es se utiliza un sistema de clasificación, o sea, porque el grado de afección no es siempre igual, y en base a eso los problemas son distintos, que tiene un grupo y otro grupo de chicos. Entonces, la que se utiliza
que acá en Argentina es la de SANEO, o sea, la de Sociedad Argentina de Neuroortopedia. Y la vamos a repasar un poquito. Entonces, el grupo 0 es cuando el nivel lesional es de los más elevados, ¿sí? Entonces se sitúa, porque tampoco nunca es que se formó bien, entonces es estimativo, una lesión a un nivel torácico alto, ¿sí? T7, T12, y básicamente no va a haber funciones musculares, grupos musculares en el tren inferior, ¿sí? Entonces, lo fundamental en este grupo de nenes es una posibilidad de un tronco estable, ¿sí? Para que tengan los miembros superiores libres de espasticidad, de retracciones, para poder interactuar y poder desarrollar las capacidades de la persona, ¿sí? Entonces, el principal problema de este grupo de nenes es la cifoescoliosis congénita que desarrollan, ¿sí? Congénita porque ya nacen con este problema, ¿sí? Y naturalmente, si uno lo deja avanzar y si uno no hace nada, no podemos obtener el objetivo que es un tronco estable, para que las manos estén libres para poder hacer cosas, trasladarse y demás. Acá tenemos un ejemplo de un nene prequirúrgico, postquirúrgico, después de la resolución del problema. O sea, nosotros no le vamos a poner enfermedad, nada, simplemente le vamos a dar, en este caso, liberarle los miembros superiores, que no es poca cosa, ¿sí? Para que pueda hacer la transferencia. Bien, entonces este es el grupo 0, el que se denomina el grupo 0. Después, el grupo 1, ¿sí? Es el grupo donde la lesión básicamente es lumbar alta, ¿sí? Está situada en las primeras lumbares, L1 hasta L3, es variable, no es tan exacto porque la displasia, o sea, la no formación de la médula espinal a ese nivel nunca es perfecta, nunca es que, no se formó de L1 para abajo, no, a veces se forma de un lado, hay valores que podrían corresponder a un L1, un L2, del otro lado a un T12, entonces es siempre un poco asimétrico, ¿sí? Básicamente, lo destacado desde el punto de vista motor es que tienen movilidad, flexión activa de la cadera, ¿sí? Les funciona el psoas, el iliosoas. Entonces esto nos va a dar la posibilidad de que moviendo el tronco y moviendo la cadera puedan tener con equipamiento la posibilidad de bipedestación. Entonces acá les voy a mostrar un ejemplo. Este es un ejemplo de todos los pacientes que voy a mostrar los videos son todos con previo consentimiento, ¿sí? Porque vamos a ir viendo. Pero es más práctico a veces ver los videos. Esta nena tiene un grupo 1 de SANEO, ¿sí? Tiene la capacidad activa de la flexión de la cadera y con el balanceo y con el cuadrado lumbar puede mover el tronco. Entonces, por ejemplo, este es otro caso que con un equipamiento como un reciprocador puede obtener la bipedestación, ¿sí? Estamos solo a modo de mostrar ejemplos y de lo que estamos charlando. Bueno, entonces, el grupo 2, ¿sí? El grupo 2, a lo que hablamos de un grupo 0, un grupo 1, un grupo 2, o sea, va bajando el nivel lesional, ¿sí? Se localiza en el lumbar abajo, y este es el grupo que va desde la parte neuroortopédica, es donde hay más cosas para hacer, en definitiva, ¿sí? Vamos a ver después qué cosas. Entonces, porque hay capacidad activa de flexión de la rodilla y dorsiflexión del pie, o sea, básicamente funciona el psoas, funciona el cuádriceps, funcionan los isquiotibiales mediales y funcionan los extensores activos del dorso del pie, ¿sí? Entonces, eso con distintos tipos de equipamiento y demás nos permite una marcha en la vida adulta de ser un ambulador comunitario, ¿sí? Entonces vamos a ver distintos ejemplos de este tipo de grupo de afección, ¿sí? Acá el gordo tiene, además del atador anterior, se está manejando con unas ortesis cortas, con un cinturón pelviano y que es con un twister de rotador, ¿sí? Vamos, ahora después les voy a mostrar ejemplos para que vean de qué estamos charlando, ¿sí? Acá Rigolfo, Alejo, un amigo del interior, que bueno, lo ponemos a modo de ejemplo del grupo muscular, ¿sí? Hay flexión activa de cadera, rodilla y del pie. Sin embargo, fíjense que no es bien simétrico, no es que los dos iguales. Hay un miembro que por ahí mueve un poco más, tiene más fuerza muscular y demás. Bien, a medida que va creciendo, ¿sí? Este gordo de divino, Bautista, digamos, era un pibe que no caminaba, tenía toda la función porque tenía muchas deformidades ortopédicas. Pudimos alinearlo y a partir de entonces empezó a poder caminar, ¿sí? De todas maneras, él va creciendo y a medida que va creciendo van aumentando de peso y todo empieza a dificultar el problema, ¿sí? A su vez, a medida que van creciendo,
empiezan a tener probablemente el problema de lo que se llama la médula anclada, o sea, la médula se queda agarrada a la cicatriz original y entonces empieza a aparecer otra cuestión que es la espasticidad, que en estos chicos, ¿cómo en los chicos con mielodisplasia espasticidad? Bueno, comienza a aparecer. Celeste es una nena que desarrolla una marcha parecida a lo de un diparético, ¿sí? Espástico como una parálisis cerebral, pero por el tema de la médula anclada. Acá vemos lo mismo, con contractura de aductores, con demás, que empieza a pasar a medida que van creciendo, que antes no se veía, ¿sí? Entonces, todas estas situaciones, si bien no le cambian el nivel original funcional, le alteran la función al pibe. El pibe pierde función. Entonces, es lo que uno tiene que ver, qué podemos hacer para que esto no pase, y si pasa, cómo lo podemos revertir. Entonces, y el nivel, digamos, grupo 3 es el más bajo, en la lesión en el sacro, pero puede haber dos diferenciaciones, si es la lesión en el sacro alto o en el sacro bien bajo, ¿sí? En el sacro alto, básicamente el problema está en los pies, porque es un pie talo, no tiene tríceps, no tiene Aquiles, entonces es un pie que le cuesta despegar del piso. Y en el sacro bajo, directamente la marcha es normal y va a haber problemas básicamente de alguna sensibilidad en los dedos o eventualmente a veces problemas obviamente de la vejiga y demás, ¿sí? Entonces, acá vemos algunos ejemplos, ¿sí? De una lesión sacro. Fíjense que es asimétrica. Vemos que del lado derecho el gordo tiene un pie talo, que le altera, le dificulta la marcha, ¿sí? Que ahí vemos en un video lo que no tiene tendón de Aquiles, básicamente, no funciona, no tiene ningún grupo muscular, entonces pende el pie, ¿sí? Entonces, cuando nos basamos, o sea, ya hicimos como una BC, digamos, una introducción, es decir, bueno, lo primero que hacemos es lo diferenciamos en grupos, como para decir qué problemas van a tener cada uno y qué esperamos también de cada uno. Y después, ok, vamos a hablar de los problemas traumatológicos, ¿sí? El objetivo de lo que queremos lograr y la manera que lo vamos a hacer, o sea, la táctica, sea una cirugía, sea una ortesis, sea lo que sea, es según el grupo funcional, según la edad del chico, pues no es lo mismo tratar la misma deformidad a distintas edades, y según el contexto familiar también, porque hay determinadas cosas que se eligen en conjunto. Es decir, bueno, mira, esto lo podemos resolver de esta, de otra manera. ¿Qué nos parece? Y mira, qué sé yo, un tutor externo no me ponga porque al nene no le gusta y no puedo venir a controlarte todas las veces. Bueno, desde el interior, ok, esa opción ya no la barajamos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, y acá pongo el ejemplo típico, que es una radiografía con una cadera luxada derecha, ¿sí? Que es la gran controversia, ¿qué hacemos con las caderas? Que sí, que no, que blanco negro, bueno, después lo charlamos, pero todo tiene que ver con la edad del chico. No es lo mismo a esta edad que a otra edad, no es lo mismo que el grupo funcional que tenga este chico, o sea, todo eso va a cambiar. Entonces, vamos a empezar de abajo para arriba, ¿sí? Vamos a ver el pantallazo general de los problemas más comunes, ¿sí? Los pies. ¿Qué deformidades habitualmente presenta las mielodisplasias en los pies? Bueno, pueden ser las congénitas, o sea, las que el chico nace y ya la tiene en el momento que nace, o las que se le van desarrollando a medida que el chico crece, ¿sí? Que son las adquiridas. Entonces, las lesiones, o sea, si bien el daño original no cambia, los cambios traumatológicos y demás no son inmutables al tiempo. El chico va creciendo y van apareciendo cosas que no había. Entonces, muchas veces, todas estas cosas ya las conocemos, ya sabemos cuáles son. Entonces, no nos tenemos que sorprender a veces cuando aparecen. Y la clave, creo que está en la parte del traumatólogo, es decir, bueno, darme cuenta en el momento que se está pasando, porque por ahí con un gesto quirúrgico chiquito lo resuelvo y no espero a que después tenga que hacer una gran operación para que inclusive no quede un buen resultado, ¿sí? Entonces, bueno, las congénitas hay dos: pivot, que lo deben conocer varios de los que están acá, y la astrágalo vertical, ¿sí? El pivot es una malformación compleja que no solo aparece en los chicos con mielodisplasia, ¿sí? Pero básicamente es muy frecuente en chicos con pivot, con mielomeningocele, ¿sí? Y las adquiridas son el pie talovalgo, ¿sí? Ese pie que cuando se apoya se pierde y colapsa, y el calcáneo cabo, que estos diferentes tipos de pies aparecen en diferentes grupos funcionales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de dejar al libre albedrío estos pies? Y bueno, la consecuencia es que hay deformidad que se estructura, esa deformidad hace que haya mal apoyo hace una úlcera, porque roza con el piso, con la valva, lo que sea, y como no hay sensibilidad no cura nunca la úlcera. Y así entramos en además la dificultad para la bipedestación o lo demás.
Y además después también se deforma la tibia, se empieza a deformar todo con el tiempo, porque empieza a haber rotación interna, rotación externa, embalgo del tobillo, todo, ¿sí? Entonces, siempre en el pivot el tratamiento inicial es como en el pivot idiopático, o sea, lo que se le dice el tratamiento de Ponseti, son yesos, seriados, chiquititos, pero la característica que tiene la mielodisplasia es que es muy recidivante. O sea, el pie lo corregí, lo dejás perfecto, te dormiste 6 meses y volvió. Entonces, les voy a mostrar un montón de casos para que vean que el pivot, o sea, cada caso es especial. Entonces, que no hay una receta única, sino que yo creo que lo mejor es estar encima todo el tiempo. Entonces, acá tenemos un pivot bilateral clásico, una chiquita con mielomeningocele. Empezamos con el tratamiento de Ponseti y obviamente que a diferencia de un pivot idiopático son pies más duros, más rígidos, con una piel que tiene alteraciones de la vascularización, tiene una piel fría, donde puede haber más fáciles caras, no hay dolor muchas veces, entonces uno a veces tarda mucho tiempo en darse cuenta que algo está pasando bajo el yeso y demás. O sea que hay que hacer las manipulaciones con cierta delicadeza, digamos. Entonces, al cabo de un mes, uno le va haciendo yeso seriado y puede lograr la corrección del pie. Y dice, quedó perfecto, listo, lo curé del pie. No, mentira. Tenemos una infinidad de casos que vinieron al mes y medio, a los 3 meses están curados. Listo, los pies perfectos. Bueno, la historia es cómo sigue después. Mirá, este es un caso de un chiquito de casi 2 años, se había corregido originalmente con yesos y después de tiempo que no se usó la férula, o por ahí sí se usó la férula, pero el pie, así, el chip genético hace que el pie vuelva otra vez. Nos encontramos con esto, ¿sí? Y ya a esta altura, entablar un tratamiento con yeso se hace engorroso, porque la familia tiene que ir toda la semana, hay que hacerle un yeso en un consultorio que tardás media hora en hacerle el yeso más o menos, porque lo tenés que hacer bien, con gente afuera, la gente que se le dificulta venir toda la semana cuando le vas haciendo el yeso, y muchas veces te estancás, llegás a un momento donde el pie ya no corrige más con yeso. Entonces muchas veces lo que hacemos es una liberación quirúrgica. Bueno, este pie lo operamos, y fíjense las cosas que puede llegar a ocurrir con los chicos con mielomeningocele. A las 3-4 días me llaman por teléfono, eran del interior, doctor, miren, salió una ampolla, ¿eso es normal? Digo, no es normal. Venite rápido, ya porque en general, como no tienen dolor, no pueden manifestar que le está apretando el yeso o demás. Entonces, como eran del interior, no pueden, consultan 5 días después, fíjense ya lo que era la ampollita, ¿sí? Y al sacar el yeso observamos, así estaba el pie, ¿no? Entonces, el pie, esto lo pongo, digamos, no sabía si poner foto, no sabía qué público iba a ver, pero bueno, la idea es mostrar que las lesiones cutáneas en ellos son muy comunes. Las heridas que en chicos normalmente cierran, en ellos hay que tener mucho cuidado. Pero además, saber qué puede ocurrir y desde el día 1, antes de empezar a hacer esto, contárselos, cosa que si pasa no se asusten y que sabemos que lo podemos resolver. Bueno, fíjense cómo esta herida fue evolucionando, digamos, curándose muy de a poquito. Conclusión, se curó, cicatrizó, el pie volvió, entero volvió. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, en este caso peculiar, como no teníamos un pie con buena vascularización y demás, volvimos a utilizar yesos y al cabo de un par de meses volvimos a tener unos pies ya en buena posición, ¿sí? Pero esto es la historia del pivot. El pivot es esto, es pelearlo, lucharlo todos los días. Lo corregí, vuelve. Y cada recidiva es en particular de cada chico. Y tienen soluciones distintas. Ese es otro caso, 2 años y medio, lo operamos, el pie queda corregido. A los 6 meses empezamos a notar que lo que se empieza a deformar es la tibia. O sea, si bien los pies están corregidos, pero las tibias están intrarrotadas. Entonces, uno equipa esto, le pones derrotadores, pero es imposible. El chico se sigue lastimando y demás. Entonces, hicimos una corrección de las tibias, ¿sí? Una osteotomía para corregir la rotación de las tibias. Bien, los pies estaban corregidos, pasaron 2 años y al cabo del tiempo vuelve la paciente con el pie en punta del pie, duro, rígido, ya un pie operado 2 veces y demás. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos así y ya está? No. Entonces hay que ir todo el tiempo buscando situaciones y soluciones a estos problemas para que no lleguen a grandes con los pies inveterados, porque después le voy a mostrar casos que ya es mucho más difícil. Entonces ya hasta se empieza a deformar la tibia. Si ustedes ven, la tibia está curvada hacia adelante. Entonces, en este caso utilizamos una herramienta bastante nueva que es la modulación del crecimiento. Usamos el crecimiento a favor nuestro, le ponemos una traba en la parte anterior de la tibia y la dejamos que atrás crezca normalmente. Entonces, se enderezó.
En poco tiempo el chico crece y se endereza con una mínima cirugía. Y fíjense que el chico vuelve a tener los pies plantígrados. Y todo esto hay que ir llevándolo. Todo el tiempo estar encima a ver qué es lo que está pasando. Entonces, este es otro caso. Fíjense lo mismo. El chico que se había corregido completamente viene a los 4 años con deformidad en la tibia. Uno los deja avanzar la deformidad y ya no solo se deforma el pie, sino que empieza a deformarse para arriba. Bueno, este niño requirió corrección quirúrgica tanto de la tibia, de los pies y demás, ¿sí? Listo. Esto es los casos de pivote metelado que les contaba. Fíjense, cuando llegan a esta edad con los pies así, tan difíciles de bipedestal, bueno, obviamente lo que no queremos, llegar a esto. Esta nena la corregimos, pero obviamente que ya distan de ser pies cercanos a lo normal. Pero bueno, puede estar plantígrado, se puede equipar, es distinto. Este es otro ejemplo más de lo mismo, también operado y corregido, ¿sí? Fíjense que hacía 2 años que este nene no podía caminar, no podía usar barba, porque con el pie así, con esa úlcera, usaba la úlcera, se infectaba y no iba a la escuela y todo un tema. Entonces, bueno, después que se operó, el pie plantígrado, se pone la barba, el chico contento. Rápido, de otras, el pivot me explayé un poco más porque es lo más común, ¿sí? La trágalo vertical, que le había dicho que era, bueno, es cuando nace el hueso que es astrágalo, es de forma verticalizada en vez de como tiene que estar. Y eso genera un problemas tremendos si uno no lo corrige. Acá tenemos la corrección de chiquito, que es mucho más fácil, se hace con yesos y demás. Y ya con los chicos más grandes, vemos cómo hasta deforma la tibia. Ahí tenemos un pie corregido y el otro no. Fíjense cómo, ahí lo vemos caminando el gordo. El pie izquierdo no está corregido y el derecho no. Entonces hasta la tibia se deforma, ¿sí? Claramente él tiene que usar una ortesis y demás, pero partimos de una situación mucho más simple de equipar. El pie talovalgo, ¿qué es? Es ese pie que se colapsa en los chicos del grupo muscular que habíamos hablado en Saneo 2, ¿sí? Empiezan a caminar y el pie se empieza a colapsar. En las rodillas, el principal problema, lo fundamental es la contractura en flexión que tenemos. La contractura en flexión, cuando supera los 20 grados, ya dificulta el equipamiento. Uno no puede equiparlo, independientemente del grupo muscular que tenga, el grupo funcional, bueno, va a requerir distintos tratamientos, ¿sí? Y después le había mostrado ejemplos de cómo lo corregimos ahora. Ahora utilizamos otras formas que por ahí hace unos años eran más cruentas. Ahora tenemos otra manera de corregir la deflexión de las rodillas y la demás. Y 2 temitas que nos quedan muy común desde lo traumatológico en el mielomeningocele es el tema, bueno, la cadera, ¿sí? ¿Qué hacer con la luxación de cadera con los chicos con mielo, ¿sí? Y es una controversia. Cuando se habla de controversia quiere decir que se juntan 100 traumatólogos infantiles, 50 dicen una cosa y 50 dicen otra. Y todos se apoyan en el trabajo que ellos hicieron. O sea que yo pongo lo que quiero en la estadística, en definitiva, ¿sí? Entonces nunca se hizo un trabajo que sea al revés, que las madres digan cómo no fue, ¿sí? Que digan, bueno, a ver, agarren a 100 que se operaron de cadera y que cuenten ellos qué prefieren, si que se operen o que no se operen. Pero la verdad es esta, es que según el grupo funcional que tengan, ¿sí? Si la lesión es muy alta, reducir una cadera es tratar una radiografía, básicamente, porque no va a cambiar gran parte de la función del paciente, ¿sí? Y lo más probable es que en poco tiempo se vuelvan a usar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene los músculos que le estabilizan. Entonces, como no tiene, hay un desbalance muscular, la cadera se vuelve a salir del lugar. Y el chico fue operado, ya tiene encima la operación, que muchas veces son operaciones simples y otras no, la gran mayoría, ¿sí? O el problema de la licencia adherida, o el problema con el yeso y la manicoche. El problema es, ¿qué hacemos con la luxación de cadera de un solo lado, una cadera luxada, en un chico con un grupo funcional 2? ¿Sí? Ahí seguimos viendo, a ver si pasa. Bueno, ahí seguimos viendo ejemplo de pietalo, el tobillo valgo que les contaba, qué pasa con el tiempo si uno no lo maneja, termina deformándose así. Esto termina en una gran operación para acomodar el hueso. Entonces ahora, modulando el crecimiento, nosotros podemos ir torciéndole de a poco, él solo cuando va creciendo se endereza el hueso, ¿sí? Con la hemipifisiodesis. Entonces, las rotaciones de tibia que les conté, que hay que corregirlas, y las rodillas, lo que es congénito, la luxación congénita de rodillas, que es muy poco frecuente, pero ocurre, que bueno, que hay que corregirlos de chiquito, ¿sí?
Y hablando de la contractura en flexión de las rodillas con los distintos métodos que tenemos, esto se lo muestro rápido para no hacerlo largo, sino caso. Esta nena tenía grupos funcionales como para poder caminar equipada, pero no lo hacía por las deformidades que tenía. Entonces se corrigieron en una misma cirugía la flexión de las rodillas, la corrección de las tibias, y vemos que con el paso del tiempo el crecimiento guiado fue enderezando la rodilla, y la gorda, contenta, equipada, ahora está caminando con bastones canadienses, cosa que no podía hacer por las deformidades que tenía. Este chico de Mendoza, lo mismo, la misma situación, gordo, sobrepeso, y no se podía parar, pero sin embargo tenía cuádriceps, tenía isquiotibiales, y no lo hacía por las deformidades traumatológicas. Esto mostramos casos rápidos así vamos a cerrar la charla, ¿no? Este nene Bautista lo mismo, feliz porque podía caminar, y muchas veces, una vez que se corrigen, como tienen los cartílagos de crecimiento abierto, no se saca la chapita, se la dejamos, se la destrabamos y la dejamos. Si en algún momento recidiva la contractura en flexión, se puede volver a trabar, como para que sea más fácil nuevamente la intervención, ¿sí? Entonces, cadera, lo que hablábamos, ¿qué hacemos? Claramente, una cadera, que está en este caso en la radiografía muestra una cadera, una luxación de ambas caderas veterada de una nena grande. Nadie plantearía saber nada de esta cadera, pero tampoco es gratis porque altera la función de la pelvis, horizontaliza el sacro y genera una disfunción en la marcha. Pero bueno, por eso está controvertido, muy controvertido, qué hacer y qué dejar de hacer. Este es un caso que me quedó bien, que quedó hermoso, pero este es un caso que me quedó mal, que lo operé 3 veces. 3 veces. Una no entró, o sea, entró y se salió. 2, entró y se volvió a salir. 3, entró y se volvió a salir. ¿Sí? Entonces, a todos los cirujanos que hacen esto, le ha pasado esto. Han operado, no existe el que operó todo y le salió todo bien, o al revés, o el que le sale todo mal. No es tan así, ¿sí? Entonces, en este caso vemos que esta nena tenía una cadera en su lugar, pero sin embargo, el problema de ella era que la dificultad era que tenía problemas para poder abrir bien la pierna, porque ella se quería pasar de la silla a la cama y demás, ¿sí? Entonces, en este caso se hacen intervenciones, pero ahí está, esto era prequirúrgico, esto es el postquirúrgico, para poder abrir mejor la pierna, y que ella simplemente quería eso y poder estirar mejor la rodilla. Nada más era lo que ella quería, tenía un grupo funcional muy elevado, pero se echaba desde el vamos todo esto, ¿eh? Con el paciente, más cuando son ya adolescentes, decimos, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Este es el otro tema que le quería comentar de las fracturas patológicas, ¿sí? Muchas veces los huesos, fundamentalmente en los niveles altos, ¿sí?, están muy descalcificados, tienen mucha debilidad, y por un mal movimiento solo, inclusive en la cama, se fracturan, ¿sí? Y muchas veces, como no tienen dolor, no te das cuenta, y consultan, llegan a la guardia con la pierna hinchada, y por ahí uno le saca una radiografía, y si no está acostumbrado a ver esto, se asusta, dice, tiene un tumor en el hueso. No, sin embargo es el callo hipertrófico que hacen, ¿sí? Esto es muy común de ver. Entonces, el equipamiento de las valvas y todo, ¿sí?, el objetivo es mantener la corrección para eventualmente poder tener una bipedestación y obviamente ver si se puede mejorar la marcha. Hay muchas, hay supramalleolares, cortas, altas, hay el estar reciprocador y demás. Pero acá les mostramos algunos ejemplos. Ustedes han visto, conocen seguramente todos este tipo de equipamiento. Pero este ejemplo les pongo porque este pie, si bien entra dentro de una valva, el pie no está corregido, entonces siempre se va a lastimar. Y la función de la valva no es corregirlo. La valva es mantener algo que ya está corregido previamente y eventualmente evitar o tratar de ir frenando la evolución natural, ¿sí? Entonces, básicamente, como para concluir, ¿sí?, la principal consecuencia de todo un trastorno motor es el trastorno del desarrollo, ¿sí?, porque te depriva de experiencias, disminuye la capacidad de explorar, ¿sí?, y activamente aprender acerca del espacio y demás, ¿sí? Entonces, todos generan trastorno del aprendizaje muchas veces, y el ingreso escolar representa el primer gran paso dentro de todo esto, ¿sí? Porque muchas veces también generan trastorno de conducta y demás. Entonces, para resumir, nosotros en el modelo que estaba planteando la licenciada, ¿sí?, multidimensional, ¿sí?, no ya multidisciplinario, sino dimensional con la sociedad y todo. O sea, hay distintas áreas, o sea, la parte de lo que es la función y estructura corporal, bueno, sí, eso nos encargaremos más los médicos, y ver si una cadera está afuera, qué hacemos, si un pie está torcido, lo acomodamos. Después está lo que es las actividades de participación, ¿sí?, lo que son las terapias ocupacionales, conductuales, la psicopedagogía, ¿sí?,
que es la incorporación a programas de trabajo y educación. Y después están los factores ambientales, básicamente, ¿sí? Las barreras y las facilitadores que uno le puede dar, ¿sí? Todo esto como conjunto, como sociedad, es lo que básicamente puede optimizar el tratamiento y tratar de disminuir al mínimo las discapacidades, ¿sí? Entonces, la meta en definitiva es ayudar a ellos para que puedan llegar a adultos plenos, que logren experimentar la alegría y contratiempos propios de la vida, ¿sí? Así que bueno, espero haber una charla más difícil que me tocó, espero que no sea pesada.